Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Enrique López Morales. Hoy vamos a hablar sobre el NAFTA. ¿Qué es el NAFTA? El NAFTA es un acuerdo comercial entre tres países, Estados Unidos, México, Canadá, para crear una zona de libre comercio y facilitar la entrada y salida de mercancías. Este tratado entró en vigor el 1 de enero de 1994. El NAFTA, en sus siglas, son North American Free Trade Agreement. NAFTA también es conocido como TELECAN en español, Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿Qué contemplaba el NAFTA? El NAFTA contemplaba un periodo de transición para la planta productiva nacional, que ésta pudiese adaptarse a la competencia que se iba a devenir a la entrada de este tratado. En un caso específico, por ejemplo, el sector de transporte de México tenía que adaptarse ahora a la competencia que iba a entrar a nuestro país para que ésta pudiera ofrecer un mejor servicio, una calidad, y también pudiera continuar en el mercado, seguir competente. También esto facilitaba, como habían dicho, lo dije hace unos momentos, facilitar el flujo de bienes y servicios nacionales, de servicios nacionales a Estados Unidos. Los puntos importantes del NAFTA. Al suscribirse el NAFTA se planteó un plazo de 15 años para la eliminación total o parcial, más que nada casi en su totalidad, de los aranceles. Esto fue en un menor tiempo de lo que se esperaba. Se detalló que se deberían hacer retirar las restricciones a varios productos, como lo tengo aquí explicado en la diapositiva, ahí están unos, y también el acuerdo protege los derechos de autor, de propiedad intelectual, patentes, etc. Bueno, ahora los antecedentes. Hubo 3 acuerdos comerciales globales entre México y Estados Unidos previos al NAFTA entre 1822 y 1950. El primero fue en 1831, el segundo 1882 y el tercero en 1942. Vamos a analizar los sucesos históricos en esas épocas para ver cuál fue la razón de ese tratado. 1825 tuvo el intento de sellar el primer tratado entre México y Estados Unidos. Se llegó hasta 1831. Antes de eso, las relaciones entre México y Estados Unidos fueron muy informales, pero la proclamación de la doctrina Monroe en 1825, América para los americanos, esto hizo que Estados Unidos empezara a presionar a los demás países latinoamericanos, incluyendo México, para firmar un tratado. Dos inconvenientes habían en la firma de este tratado. La redacción en función de las leyes americanas, que obviamente iba a perjudicar a México, y que México no contaba una marina mercante propia, no tenía la infraestructura para el intercambio de bienes y servicios, y aunado que México, en las cláusulas no existía, México pedía un trato, no pedía el trato preferencial, y Estados Unidos no se lo incluía, el trato de la nación más favorecida. Y el suceso histórico que pasó en esa época fue después de la independencia de México. Pasaron, me parece que 10 años. La independencia de México se culminó el 21 de septiembre de 1821, y el tratado se firmó, parece que 10 años posteriores. 1882, el segundo tratado antecedente. En esta fase, México y Estados Unidos negociaron 2 tratados más específicos, el Forsyth Montes de Oca y el McLean Ocampo. Sin embargo, no fueron ratificados. En esta época, la economía de México fue en una crecida enorme por las políticas implementadas por el presidente en ese turno, Porfirio Díaz. La polémica entró porque la brecha económica entre Estados Unidos y México era muy grande y tendía a crecer. Entonces, ¿cuáles eran las razones para firmar un tratado? La explicación, y la cual un embajador mexicano defendía en Estados Unidos y que sostenía que sí debía firmarse el tratado, era de las ventajas comparativas, la teoría económica de David Ricardo. Él explicaba que si cada país se especializaba en lo que era más eficiente, podría haber comercio, podían obtener ganancias. Eran las bases que el gobierno mexicano ponía para poder firmar este acuerdo. Y el periodo histórico que comprendía esta época era la invención del bombillo con Thomas Alva Edison, que me parece que fueron 7 años antes de la firma de este tratado. Como bien decía, la época del porfiriato, y también era en las épocas, para que tengan información, sobre los vaqueros de la época del viejo oeste en Estados Unidos. Básicamente en esta época, como bien veían, apenas era la invención del foco. Antes se encendía todo con linternas de gas linternas de petróleo, perdón. Ahora, el tratado de 1942. Este tratado básicamente fue un tratado de guerra. Estados Unidos quería firmar tratados con todos los países de Latinoamérica para que no se fueran con los del eje. Quería mantenerlos aquí para tener todavía su abasto de materias primas de los países latinoamericanos. Este acuerdo dejó de ser funcional después, hasta 1950. ¿Por qué? Porque México entró en un periodo de proteccionismo y Estados Unidos
seguía implementando políticas liberales, políticas de liberación de comercio. Y también porque Estados Unidos se enfocó más en la recuperación de Europa, México se enfocó más en su producción. El periodo histórico que ocupaba este tratado, nos remontamos a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945. Este tratado se firmó durante la Guerra Mundial en 1942. Y como bien explicamos, sus necesidades de guerra, fue un tratado más bien de guerra. Ahora el NAFTA se entró en vigor en 1994. Se firmó por el presidente mexicano Salinas de Gortari en 1991. Antes ya este NAFTA fue una ampliación porque ya existía uno con Canadá, Estados Unidos y Canadá, que fue firmado por el primer ministro canadiense Mulroney con Ronald Reagan, que entró en vigor en 1988 y ahora está suspendido porque actualmente se le adicionó a México. Como bien dije, fue firmado por el presidente mexicano Salinas y el presidente Bush, padre, que fueron los que estaban negociando la entrada de nuestro país y que entró en vigor en 1994. Aquí podemos ver los principales actores del NAFTA: Salinas de Gortari, Bill Clinton, George W. Bush padre, Ronald Reagan y Mulroney. Estos dos fueron los primeros dos que entraron en el libre comercio que fue entre Canadá y Estados Unidos en su tratado. Posteriormente se le adicionó a México. Y pues cuando se le adicionó a México estaba en su turno el presidente de Estados Unidos con George W. Bush. Los cambios el cambio post Telecán y antes. Esto es en relación a las exportaciones enviadas de México hacia los otros países. Vemos que hubo un decrecimiento en el porcentaje de exportaciones mandadas hacia los Estados Unidos. No fue muy grande, pero sí hubo un decrecimiento. El periodo comprende entre 1979 a 1994 pre-Telecán y 1994 a 2009 post-Telecán. Y ahora aquí vemos hacia Canadá, que aquí sí hubo un decrecimiento enorme. Las razones no sabría decírselas, pero hubo un decrecimiento en porcentajes de exportaciones mandadas hacia esos países. Ahora, los países miembros, como ya lo hemos dicho durante toda la presentación, es México, Estados Unidos y Canadá. Aquí sus principales representantes en la actualidad: el primer ministro canadiense Justin Trudeau, Barack Obama y Enrique Peña Nieto. Su organismo de gobierno, el Telecán, estaba gobernado por secretario. El secretario administra los mecanismos estipulados en el tratado para resolver las controversias comerciales entre industrias nacionales o los gobiernos de los países de una forma productiva e imparcial. El secretario del Telecán está en las capitales de los 3 países firmantes: está en Ottawa, en México DF y en Washington DC. Cada una es una sección del secretario del Telecán. El NAFTA está constituido de 8 partes. La primera de ellas es que comprende el capítulo 1 al capítulo 2. Habla de las cuestiones con objetivos y definiciones generales. La segunda parte del capítulo 3 al 8, trato nacional y acceso al mercado, reglas de origen, procedimientos aduaneros, energía y petroquímica básica, sector agropecuario, así como sus medidas fitosanitarias, sanitarias y las medidas de emergencia. El capítulo 3 comprende el capítulo 9, las medidas relativas a la normalización, la cuarta parte, que es el capítulo 10, la compra del sector público, la quinta parte, capítulos 11 al 16, la inversión, servicios, telecomunicaciones, servicios financieros y entrada temporal de personas de negocio. La sexta parte, que comprende el capítulo 17, propiedad intelectual. La séptima parte, capítulos 18 al 20, disposiciones administrativas e institucionales. La última parte, que es la octava, que comprende los capítulos 21 al 22, menciona las excepciones y las disposiciones finales. Además, se agregan las notas y los acuerdos de cooperación ambiental y laboral. El Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte es un acuerdo paralelo en materia ambiental que busca la preservación y la conservación de los hábitats naturales, así como de la flora y la fauna. Está integrado por la Comisión para la Cooperación Ambiental, un consejo, un secretariado y un comité consultivo público conjunto, además de un comité consultivo público nacional y otro gubernamental. Los objetivos de este acuerdo son alentar la protección y el mejoramiento del medio ambiente,
promover el desarrollo sustentable a partir de la cooperación y el apoyo mutuo en políticas ambientales y económicas, incrementar la cooperación entre las partes encaminada a conservar, proteger y mejorar el medio ambiente, incluidas la flora y la fauna silvestre, promover medidas ambientales efectivas y económicamente eficientes y promover políticas y prácticas para prevenir la contaminación. El Acuerdo para la Cooperación Laboral de América del Norte es el que añade en contexto social al NAFTA. Está integrado por un Consejo de Ministros, un secretario y una oficina transnacional. Los objetivos del ACLAM es mejorar las condiciones de trabajo, estimular la cooperación entre los países socios, alentar el intercambio de información, proseguir actividades de cooperación, promover la observancia y la aplicación efectiva de las respectivas legislaciones laborales nacionales y promover la transparencia en la administración de la legislación laboral. Los beneficios del NAFTA son para los agricultores, trabajadores y productores. Les beneficia porque existen menos reglas comerciales. Esto se traduce en la obtención de mejores materias primas a costos más accesibles. Y para los consumidores, con mejores precios y mayores opciones de mercado.